Las manos de Beatriz sangraban mientras apartaba los escombros. El techo había colapsado esa misma tarde, y entre el polvo y las vigas rotas, algo brillaba bajo los cascotes. Un cofre de hierro, viejo, oxidado, con grabados extraños. Pero lo que la dejó paralizada no fue el cofre en sí, sino el nombre tallado en la tapa. Santiago, el nombre de su hijo. Beatriz retrocedió, el corazón golpeándole las costillas. Su esposo había muerto hace 5 años. Nunca habían estado en esa mansión. Nunca. Entonces, ¿por qué el nombre de Santiago estaba ahí, grabado en un cofre enterrado bajo los escombros de una casa heredada de un tío que ni siquiera conocía? Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal, porque lo que esta viuda descubrió cambió su historia para siempre. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Deja tu like. Beatriz sostenía aún el cofre entre las manos cuando escuchó los pasos de Santiago bajando las escaleras de madera. Rápidamente lo cubrió con una lona sucia y se puso de pie, limpiándose las manos en el pantalón. Su hijo no podía verlo. No todavía. No sin que ella entendiera primero qué diablos significaba aquello. «Mamá», la voz de Santiago resonó desde el pasillo. «¿Estás bien?» Escuché un golpe muy fuerte. «Estoy bien, mijo. Solo se cayó una viga del techo. Nada grave». Mentir a su hijo le dolía, pero en ese momento no tenía opción. Santiago apareció en el marco de la puerta, alto y delgado, con esos ojos oscuros que tanto se parecían a los de su padre. Tenía 16 años, y desde la muerte de Ricardo, 5 años atrás, se había vuelto el hombre de la casa. Demasiado rápido, demasiado pronto. «Esta casa es un peligro», dijo Santiago mirando el agujero en el techo. «Deberíamos irnos, volver a la Ciudad de México. Aquí no hay nada para nosotros». Beatriz miró alrededor. La mansión era un desastre. Paredes descascaradas, pisos de talavera rota, ventanas sin vidrios. Cuando el notario le informó que había heredado la propiedad de un tío lejano llamado Esteban Garrido, un hombre que ni siquiera recordaba haber conocido, pensó que era una broma. Pero ahí estaba el testamento, legal y oficial. Una casona colonial en el centro de Guanajuato. Una propiedad que en otros tiempos debió ser majestuosa. «Dame una semana más», respondió Beatriz. «Solo una semana para revisar todo. Si no encontramos nada de valor, nos vamos». Santiago suspiró, resignado. «Una semana. Pero si algo más se cae, nos vamos ese mismo día». Cuando su hijo subió de nuevo, Beatriz esperó hasta escuchar la puerta de su cuarto cerrarse. Entonces se arrodilló junto al cofre y lo destapó por completo. El polvo se levantó en nubes grises. Con manos temblorosas, limpió la tapa. Ahí estaba, tallado en el hierro oxidado, con letras toscas pero claras. Santiago. No era una coincidencia. No podía serlo. ¿Cuántos Santiago había en el mundo? Miles. Pero aquí, en esta casa, enterrado bajo escombros, justo cuando ella llegaba con su hijo. No, esto significaba algo. Beatriz intentó abrir el cofre, pero estaba cerrado con un candado antiguo. Buscó entre los escombros hasta encontrar una barra de hierro. Con esfuerzo, forzó el candado hasta que se dio con un chasquido seco. Adentro había papeles. Muchos papeles. Cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro, documentos legales doblados, y en el fondo, una pequeña cruz de plata atada con un listón rojo desteñido. Beatriz sacó la primera carta con cuidado. El papel crujió entre sus dedos. La letra era inclinada, elegante, de otra época. Pero lo que la hizo contener la respiración fue la firma al final. Ricardo Solís, el nombre de su esposo muerto. Imposible, absolutamente imposible. Ricardo nunca le había hablado de Guanajuato. Nunca mencionó a ningún tío Esteban. Nunca dijo que había estado en esta casa. Pero ahí estaba su nombre, su letra inconfundible, en una carta fechada hace 22 años. 2 años antes de que Santiago naciera. Las manos de Beatriz temblaron tanto que casi dejó caer la carta. Comenzó a leer, aunque las palabras se difuminaban por las lágrimas que llenaban sus ojos. «Esteban, no puedo seguir mintiendo. Lo que pasó en esta casa me persigue cada noche. La niña
Dios mío, la niña no merecía ese destino. Sé que me pediste silencio, sé que me pagaste bien por ello, pero el dinero no calla los gritos que aún escucho en las noches. Si algo me pasa, si algo nos pasa a todos, que alguien sepa la verdad, que alguien abra el cuarto del sótano y vea lo que dejamos ahí. Perdóname, hermano, pero yo ya no puedo cargar con esto solo. Beatriz dejó caer la carta. Hermano, Ricardo y Esteban eran hermanos. ¿Por qué Ricardo nunca le dijo que tenía un hermano? ¿Y qué niña? ¿Qué cuarto del sótano? ¿Qué habían dejado ahí? Se puso de pie de un salto, el corazón latiéndole tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Tenía que encontrar ese sótano, tenía que ver qué había en ese cuarto. Pero antes de que pudiera dar un paso, escuchó algo, un sonido. Provenía de algún lugar bajo sus pies. No era el crujir normal de una casa vieja. Era otra cosa, un arañar, como si algo o alguien estuviera rascando la madera desde abajo. Beatriz contuvo la respiración. El sonido se detuvo, y entonces, con absoluta claridad, escuchó una voz infantil que susurraba desde las profundidades de la mansión. «Mamá, ¿dónde estás?» Pero Santiago estaba arriba, en su cuarto. Beatriz acababa de escucharlo cerrar la puerta. Entonces, ¿quién estaba llamándola desde el sótano? Beatriz bajó las escaleras hacia la planta baja con el corazón en la garganta. Cada peldaño crujía bajo sus pies como un gemido de advertencia. La casa estaba en silencio ahora, ese silencio espeso y antinatural que precede a las tormentas. Solo fue el viento, se dijo en voz baja, o las tuberías. Las casas viejas hacen ruidos. Pero sabía que se estaba mintiendo. La planta baja era un laberinto de habitaciones conectadas, la sala principal con su chimenea de cantera, el comedor con la mesa larga cubierta de polvo, la cocina antigua con su estufa de leña oxidada. Beatriz había explorado todo eso los primeros días, pero nunca había encontrado la entrada al sótano. Ahora, con la carta de Ricardo ardiendo en su memoria, buscó con urgencia. Movió muebles, levantó alfombras podridas, golpeó paredes buscando huecos. Nada. «Tiene que estar aquí», murmuró desesperada. «Tiene que haber una entrada». Entonces lo vio. En la cocina, junto al rincón donde alguna vez debió haber una alacena, había una compuerta de madera en el piso. Estaba tan cubierta de mugre y cajas viejas que no la había notado antes. Beatriz apartó todo y jaló del aro de metal. La compuerta se abrió con un chirrido agudo que le erizó la piel. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad absoluta. El olor que subió desde abajo era nauseabundo. Humedad, moho, algo dulzón y podrido que le revolvió el estómago. Beatriz encendió la linterna de su celular y alumbró hacia abajo. Los escalones estaban resbalosos, cubiertos de una película verdosa. «No seas cobarde», se dijo. «Ricardo estuvo aquí. Esteban estuvo aquí. Si ellos bajaron, tú también puedes». Comenzó el descenso. Cada escalón era una eternidad. El aire se volvía más frío, más denso. Las paredes de piedra sudaban agua. A mitad de camino, la luz de su celular parpadeó. Beatriz se detuvo, el pánico apretándole la garganta. «No, no, no», susurró golpeando el teléfono. La luz se estabilizó. Al llegar al fondo, se encontró en un pasillo estrecho. A ambos lados había puertas de madera, todas cerradas. El techo era tan bajo que casi podía tocarlo con la mano. Sus pasos resonaban contra la piedra húmeda. «¿Hola?», llamó con voz temblorosa. «¿Hay alguien aquí?». Silencio. Avanzó por el pasillo probando cada puerta. La primera era un depósito lleno de herramientas oxidadas y sacos de cemento petrificado. La segunda, una despensa vacía con estantes rotos. La tercera estaba cerrada con llave. Beatriz pegó la oreja a la madera. Dentro se escuchaba algo, un goteo constante, y detrás del goteo, ¿respiraciones? «¿Quién está ahí?», preguntó. La voz casi un chillido. Nada. Retrocedió y se estrelló contra algo sólido y frío. Giró con un grito ahogado, la linterna alumbrando de forma errática. Era una estatua, una Virgen de Guadalupe de tamaño natural, con la pintura descascarada y el rostro picado por la humedad. Pero lo perturbador no era la estatua en sí,
sino lo que había a sus pies. Velas. Docenas de velas consumidas hasta el final, formando un semicírculo perfecto. Alguien había estado ahí, rezando, haciendo vigilias. ¿Cuándo? ¿Hace años? ¿O hace días? Beatriz continuó avanzando hasta llegar al final del pasillo. Ahí, oculta tras una cortina de tela podrida, había otra puerta. Esta no tenía cerradura, solo un cerrojo oxidado por fuera, como si alguien hubiera querido mantener algo encerrado, o mantener algo afuera. Con manos temblorosas, Beatriz corrió el cerrojo. La puerta se abrió sola, con un gemido lento y prolongado que sonó casi humano. La habitación del otro lado era pequeña, apenas 3 metros por 3 metros. Las paredes estaban desnudas, excepto por un detalle que hizo que a Beatriz se le doblaran las rodillas. Dibujos infantiles, cientos de ellos, hechos con carbón o crayones, cubriendo cada centímetro de la pared. Dibujos de una casa, de una mujer con vestido largo, de un niño tomado de su mano. Y en todos, absolutamente todos, había un sol negro en la esquina superior. Un sol negro. En el centro de la habitación había una cama pequeña con un colchón destrozado. Y junto a la cama, en el piso de tierra, alguien había escrito con lo que parecía ser sangre seca: «Perdóname, mamá». Beatriz dio un paso atrás, mareada, cuando su pie chocó contra algo. Bajó la linterna. Era un cofrecito de madera, idéntico en forma al que había encontrado arriba, pero mucho más pequeño. Y en la tapa, tallado con letras infantiles y torcidas, había un nombre: Sofía. Antes de que pudiera procesarlo, antes de que pudiera siquiera respirar, la puerta de la habitación se cerró de golpe a sus espaldas. La linterna de su celular se apagó por completo, y en la oscuridad total, Beatriz escuchó con absoluta claridad pasos pequeños, pasos de niño, caminando en círculos alrededor de ella. «¡Santiago!», gritó Beatriz golpeando la puerta con los puños. «Santiago, ayúdame». Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Beatriz buscó desesperada el celular en su bolsillo. Lo encontró, lo sacudió, hasta que la linterna volvió a encenderse con una luz débil y parpadeante. La habitación estaba vacía. No había nadie más que ella, pero en la pared, justo donde había alumbrado primero, ahora había algo nuevo, algo que no estaba ahí antes, o que ella no había visto. Una palabra escrita con el mismo carbón de los dibujos, fresca, todavía dejando polvo negro que caía al suelo. «Corre». Beatriz no esperó más. Se lanzó contra la puerta, la empujó con el hombro y, para su sorpresa, cedió de inmediato. Salió tropezando al pasillo, corrió hacia las escaleras sin mirar atrás, subió los peldaños de 2 en 2 mientras su respiración se convertía en sollozos secos. Cuando emergió a la cocina, cerró la compuerta de un golpe y arrastró todo lo que pudo encima: cajas, una mesa vieja, sacos de cemento, cualquier cosa para mantener esa puerta cerrada. Solo cuando estuvo segura de que nada podía salir de ahí, se dejó caer contra la pared temblando de pies a cabeza. «No es real», jadeó. «No es real. Es el cansancio, la tristeza, el estrés. Ricardo murió hace 5 años. Esto es solo una casa vieja con tuberías y ratas». Pero sabía que no eran ratas. Y sabía que no era el cansancio. Había algo en esa mansión, algo que conocía el nombre de su hijo, algo que había estado esperando. A la mañana siguiente, Beatriz bajó a desayunar intentando aparentar normalidad. Santiago ya estaba en la cocina, haciendo café con una cafetera oxidada que había logrado poner a funcionar. «¿Dormiste bien?», preguntó su hijo sin mirarla. «Más o menos», mintió Beatriz. En realidad, no había dormido nada. Se había quedado sentada en su cama, con la luz encendida, escuchando cada crujido de la casa. Santiago le pasó una taza de café. «Mamá, ayer escuché ruidos, como si estuvieras moviendo muebles en la planta baja. ¿Qué estabas haciendo?». «Limpiando, revisando». «A las 2 de la mañana». Beatriz tomó un sorbo de café para evitar responder. Santiago la observó con esos ojos que ya no eran de niño, esos ojos que habían visto demasiado desde la muerte de su padre. «Mamá, esta casa te está haciendo daño.
Cada día estás más pálida, más nerviosa. Vámonos ya, dejemos esto. Una semana, repitió Beatriz con firmeza. Te prometí una semana. ¿Y para qué? ¿Qué esperas encontrar aquí? La verdad sobre tu padre, pensó Beatriz. La verdad sobre quién eras antes de que te convirtieras en mi hijo, pero no podía decir eso. No todavía. Respuestas, dijo finalmente. Solo necesito respuestas. Santiago suspiró y salió de la cocina con su taza. Beatriz esperó hasta que lo escuchó subir las escaleras. Entonces sacó de su bolsillo las 2 cartas que había tomado del cofre la noche anterior. La primera ya la había leído. La confesión de Ricardo sobre la niña y el cuarto del sótano. Ahora necesitaba leer la segunda. La desplegó con cuidado. Esta estaba escrita con una letra diferente, más temblorosa, casi ilegible en algunas partes. Ricardo, hermano mío, hiciste bien en irte de Guanajuato. Hiciste bien en cambiar tu apellido, en empezar de nuevo en la capital. Pero ambos sabemos que no podemos huir de lo que hicimos. Sofía murió por nuestra culpa, por mi ambición y tu silencio. La encerramos ahí abajo porque estaba enferma, porque lloraba demasiado, porque nos estorbaba para los negocios. Dijimos que era por su bien, que el doctor vendría pronto, pero nunca vino, y cuando finalmente bajamos, ya era tarde. Guardé sus cosas, guardé todo, y puse su nombre en ese cofrecito que tanto amaba. Pensé que así su alma descansaría. Pero no descansa, Ricardo. Cada noche la escucho. Cada noche camina por el sótano buscándome, buscándonos. Te escribo esto porque sé que morirás antes que yo. Siempre fuiste el más débil de los dos. Y cuando mueras, cuando dejes a tu hijo sin padre, él vendrá a buscar lo que es suyo por derecho. Esta casa, esta maldición. Y cuando llegue, sabrá la verdad. Sabrá que el nombre que lleva, el nombre que tú elegiste para él, es el mismo nombre que yo le puse al hijo que nunca tuve, el hijo que debió nacer de Sofía y yo, el hijo que murió con ella en ese sótano. Santiago, que Dios nos perdone a todos. Firmado, Esteban Garrido, marzo de 2012. La taza se resbaló de las manos de Beatriz y se hizo añicos contra el piso. No podía ser, no. Esteban había tenido una hija, Sofía. La había encerrado en el sótano junto con Ricardo. La niña murió ahí abajo. Y después Esteban supo que Ricardo tendría un hijo y le pidió o le exigió que le pusiera el nombre del niño que nunca nació, Santiago. Su hijo llevaba el nombre de un muerto, de un bebé que nunca llegó a nacer, y Ricardo nunca le dijo nada, nunca le explicó por qué eligió ese nombre. Solo dijo que le gustaba, que sonaba bien. Mentiras. Todo eran mentiras. Beatriz se llevó las manos a la boca para no gritar. ¿Cuánto más le había ocultado Ricardo? ¿Qué más había hecho en esta casa maldita? El sonido de pasos bajando las escaleras la sacó de su shock. Santiago apareció en la puerta de la cocina con el rostro desencajado. «Mamá, sube. Ahora. ¿Qué pasa? Sube. Ya». Beatriz lo siguió escaleras arriba hasta la habitación que Santiago había elegido para dormir. Su hijo empujó la puerta y señaló hacia la cama. Sobre la almohada, perfectamente doblada, había una carta. El papel era viejo, amarillento, y en el sobre, escrito con tinta negra, había un solo nombre: para Santiago, de tu verdadero padre. Beatriz sintió que el piso se abría bajo sus pies. «¿Qué es esto?», susurró Santiago con la voz quebrada. «Mamá, ¿qué diablos es esto?». «No la abras», dijo Beatriz extendiendo la mano hacia su hijo. Pero Santiago ya había roto el sobre. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía entre sus dedos. Comenzó a leer en voz alta, con la voz cada vez más quebrada. «Santiago, si estás leyendo esto, significa que ya encontraste el cofre. Significa que tu madre te trajo hasta aquí, como yo sabía que pasaría. Ella nunca pudo resistirse a un misterio. Es una de las cosas que más amé de ella, aunque nunca se lo dije». Santiago hizo una pausa. Miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas. Beatriz quiso hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Soy yo quien escribo esto.
Ricardo Solís, el hombre que te crió como su hijo. Porque eso fuiste siempre para mí, mi hijo. Pero la verdad es más complicada que eso. La verdad es que cuando conocí a tu madre, ella ya estaba embarazada de 3 meses. El padre biológico se había ido. La había dejado sola. Y yo la amé desde el primer momento que la vi. La amé a ella. Y te amé a ti antes de que nacieras. Santiago dejó caer la carta. El papel flotó hasta el suelo, como una hoja muerta. Se quedó inmóvil, mirando al vacío, con el rostro más pálido que la cal de las paredes. «Mijo», comenzó Beatriz. «No me toques», dijo Santiago con una voz que ella nunca le había escuchado, fría, vacía. «No me toques ahora». «Santiago, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Que toda mi vida fue una mentira. ¿Que el hombre que creí que era mi padre en realidad no lo era? ¿Qué más me has ocultado, mamá? ¿Quién diablo soy yo?» Las lágrimas corrían por las mejillas de Beatriz, pero no podía hacer nada para detenerlas. «Eres mi hijo, eso es lo único que importa. Eres mi hijo y te amo más que a mi vida». «¿Y mi verdadero padre? ¿Quién era él? ¿Dónde está?» «No lo sé», susurró Beatriz. Era alguien que conocí antes de Ricardo, alguien que prometió cosas que nunca cumplió. Cuando me enteré de que estaba embarazada, él ya se había ido, sin despedirse, sin explicaciones. Solo desapareció. Santiago se dejó caer en la cama, con la cabeza entre las manos. ¿Y Ricardo lo sabía desde el principio? Sí, él lo sabía, y aún así decidió quedarse. Decidió amarte. Decidió ser tu padre en todo menos en sangre. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Porque queríamos protegerte. Porque Ricardo no quería que crecieras sintiendo que no eras suficiente. Porque yo no quería que te sintieras abandonado como yo me sentí. El silencio que siguió fue tan pesado que Beatriz apenas podía respirar. Santiago se levantó de la cama, recogió la carta del suelo y continuó leyendo para sí mismo. Su rostro cambió de la rabia al shock, del shock al miedo. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «hay más». «¿Qué dice?» Santiago leyó en voz alta con la voz apenas un susurro. «Nunca te dije la verdad sobre mi hermano Esteban. Nunca te dije que él fue quien me ayudó a empezar de nuevo cuando llegué a la Ciudad de México sin dinero y sin nombre. Fue él quien me consiguió trabajo, quien me presentó a tu madre, quien me convenció de que podía ser un buen padre para ti. Pero Esteban tenía un precio, siempre lo tuvo. Me pidió que te pusiera el nombre que él había elegido para su hijo nonato, Santiago, el hijo que su esposa perdió, el hijo que murió antes de nacer. Acepté porque le debía todo, pero ahora me doy cuenta de que fue un error, porque ese nombre está maldito, Santiago. Está atado a esta casa, a los secretos que guardamos, a la niña que murió en el sótano. Tu nombre no es solo un nombre, es una deuda». Santiago dejó caer la carta por segunda vez. Se llevó las manos a la cabeza, jalándose el cabello. «No puede ser. Esto no puede estar pasando». Beatriz se acercó a su hijo, esta vez sin pedir permiso, y lo abrazó con fuerza. Santiago se resistió al principio, pero finalmente se derrumbó contra ella, llorando como no lloraba desde que tenía 8 años. «Vámonos», sollozó Santiago contra el hombro de su madre. «Vámonos ahora. Quememos esta casa y olvidemos que existió». «No podemos», dijo Beatriz, aunque cada fibra de su ser quería hacer exactamente eso. «No podemos irnos sin saber qué pasó realmente, sin saber quién era Sofía. ¿Por qué murió? ¿Por qué Ricardo y Esteban la encerraron?» «A mí no me importa», gritó Santiago separándose de ella. «A mí no me importa nada de eso. Solo quiero irme. Solo quiero que todo vuelva a ser como antes». «Ya nada será como antes», dijo una voz desde la puerta. Madre e hijo se giraron al mismo tiempo. En el umbral de la habitación había una mujer, vieja, encorvada, con el cabello blanco y enredado cayendo sobre su espalda. Vestía un camisón sucio y roto. Sus pies estaban descalzos, cubiertos de tierra. «¿Quién es usted?», exigió Beatriz colocándose frente a Santiago. «¿Cómo entró a esta casa?». La anciana sonrió, mostrando encías sin dientes. «Yo nunca me fui. Yo siempre estuve aquí, cuidando, esperando, limpiando las velas,
rezando por el alma de la niña. ¿Qué niña?, preguntó Santiago. La anciana inclinó la cabeza como si escuchara algo que ellos no podían oír. Sofía, la niña del sótano. La niña que murió de hambre y sed mientras su padre contaba su dinero arriba. La niña que lloró hasta que sus cuerdas vocales se rompieron. La niña que arañó las paredes hasta que sus dedos sangraron. Beatriz sintió que las piernas le fallaban. ¿Usted estuvo aquí? ¿Usted la vio? Yo trabajaba aquí. Yo era la cocinera. El señor Esteban me ordenó que no bajara al sótano, que no hiciera preguntas, que cobrara mi sueldo y me callara la boca. La anciana sacudió la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Pero yo escuchaba los gritos, todas las noches, durante semanas, hasta que una noche ya no hubo más gritos. Dios mío, susurró Beatriz. El señor Esteban me pagó mucho dinero por mi silencio, y yo tomé ese dinero, usé ese dinero, y con ese dinero maldito crié a mis propios hijos. La anciana se golpeó el pecho con el puño. Yo soy tan culpable como ellos, pero al menos yo me quedé, al menos yo rezo, al menos yo pido perdón. ¿Dónde está Sofía ahora?, preguntó Santiago con voz temblorosa. ¿Dónde está enterrada? La anciana señaló hacia abajo, hacia el sótano. Nunca salió de ahí. El señor Esteban la enterró en el cuarto donde murió. Cavó un hoyo en la tierra, la envolvió en sábanas y la dejó ahí en la oscuridad para siempre. Beatriz cerró los ojos, sintiendo náuseas. Entonces la tumba que vi. Sí, dijo la anciana, está ahí, bajo tus pies, bajo esta casa maldita, y su espíritu no descansa. No puede descansar, porque nadie lloró por ella, nadie rezó su nombre, nadie le dio cristiana sepultura, solo yo. Y ya no me queda mucho tiempo. La anciana tosió, una tos seca y horrible que sacudió todo su cuerpo. Cuando apartó la mano de su boca, había sangre en sus dedos. Yo vine a decirles una cosa, dijo la anciana con voz cada vez más débil. Sofía quiere salir, quiere que alguien la encuentre, que alguien le dé nombre y rostro al mundo, y no parará hasta conseguirlo, aunque tenga que matar a todos los que entren a esta casa. ¿Matarnos?, repitió Santiago. ¿Cómo va a matarnos un fantasma? La anciana rió, pero no fue una risa alegre. Fue una risa rota, llena de locura y desesperación. Pregúntale a los otros, pregúntale a los 3 hombres que intentaron comprar esta casa hace 2 años. Pregúntales cómo murieron cuando bajaron al sótano. Y antes de que Beatriz pudiera hacer más preguntas, la anciana se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras con pasos lentos y arrastrando los pies. «¡Espere!», gritó Beatriz corriendo tras ella. «No se vaya, necesito saber más». Pero cuando llegó al pasillo, la anciana ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Santiago apareció detrás de su madre, con el rostro desencajado. «Mamá, ¿la viste tú también?». «Sí». Entonces, era real. Antes de que Beatriz pudiera responder, todas las puertas de la casa se cerraron de golpe al mismo tiempo. Las ventanas se sacudieron en sus marcos, y desde el sótano, subiendo por las paredes como un grito acumulado durante décadas, llegó una voz infantil que retumbó en toda la mansión. «¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir!». Los gritos duraron 10 segundos. 10 segundos eternos en los que Beatriz y Santiago se quedaron paralizados en el pasillo, abrazados, temblando, mientras las paredes vibraban y el aire se llenaba de un olor dulzón a descomposición. Luego, silencio. Un silencio tan completo que podían escuchar sus propios corazones latiendo. «Tenemos que irnos», susurró Santiago. «Ahora, mamá, ahora». Pero Beatriz negó con la cabeza. Algo había cambiado en ella. Algo se había roto y reconstruido de forma diferente. «No, si nos vamos esto nunca terminará. Sofía nos seguirá. Tú llevas su nombre, Santiago. Estás conectado a ella, quieras o no. ¿De qué hablas? Esteban te puso ese nombre por una razón. No solo por el hijo que perdió, sino por la niña que asesinó. Es un vínculo, una cadena. Y hasta que no rompamos esa cadena, hasta que no le demos a Sofía lo que necesita, nunca estaremos libres». Santiago se apartó de su madre,
mirándola como si acabara de decir una locura. ¿Y qué necesita? ¿Venganza? ¿Matarnos como mató a esos hombres que intentaron comprar la casa? No. Necesita ser vista. Necesita que alguien reconozca lo que le hicieron. Necesita una tumba de verdad, un nombre en una lápida, oraciones. Necesita descansar. ¿Y cómo diablos vamos a darle eso? Beatriz miró hacia las escaleras que bajaban a la planta baja, hacia la cocina, hacia la compuerta que conducía al sótano. Tenemos que bajar otra vez. Tenemos que encontrar su cuerpo. Y tenemos que sacarlo de ahí. «Estás loca», dijo Santiago retrocediendo. «No voy a bajar ahí, no después de lo que escuchamos. Entonces yo iré sola». «Mamá». Pero Beatriz ya había comenzado a bajar las escaleras. Santiago maldijo en voz baja y la siguió. No iba a dejar a su madre sola. No importaba cuánto miedo tuviera. Cuando llegaron a la cocina, la compuerta del sótano estaba abierta. Todas las cajas y muebles que Beatriz había apilado encima estaban esparcidos por el piso, como si alguien los hubiera lanzado con furia. «Ella quiere que bajemos», dijo Beatriz con voz temblorosa. «Está esperando». «Esto es una locura». «Lo sé». Beatriz encendió la linterna de su celular y comenzó a bajar. Santiago la siguió de cerca, con su propio celular en la mano. La luz de ambos teléfonos apenas alcanzaba a iluminar los escalones resbalosos. El olor era peor que la primera vez, como si algo se hubiera descompuesto aún más en las últimas horas. Beatriz tuvo que cubrirse la nariz y la boca con la manga de su suéter para no vomitar. Cuando llegaron al pasillo del sótano, todo estaba diferente. Las puertas que antes estaban cerradas, ahora estaban abiertas de par en par. Las velas frente a la Virgen de Guadalupe estaban encendidas, aunque nadie las había tocado. Y en el suelo, dibujado con lo que parecía ser ceniza o carbón, había un camino. Una línea que conducía directamente hacia la última puerta, la puerta del cuarto donde Beatriz había encontrado los dibujos infantiles. «Nos está guiando», susurró Santiago, «o llevándonos a una trampa». Entonces, ¿por qué seguimos adelante? Beatriz no tenía respuesta para eso. Solo sabía que no podían regresar. No ahora. Siguieron la línea de ceniza hasta la puerta. Esta vez, el cuarto estaba iluminado. No sabían de dónde venía la luz, pero podían ver todo con claridad. Los dibujos en las paredes seguían ahí, pero ahora había algo más. En el centro del cuarto, donde antes había una cama, ahora había un hoyo en el suelo, como si alguien acabara de cavar. La tierra estaba fresca, removida, y en el fondo del hoyo, apenas visible, había un bulto envuelto en tela blanca sucia. «Dios mío», susurró Beatriz. Se acercaron al borde del agujero. Santiago alumbró con su celular. El bulto era pequeño, del tamaño de una niña de 8 o 9 años. «Es ella», dijo Beatriz con lágrimas rodando por sus mejillas. «Es Sofía». «¿Cómo sabes su edad?» «Por los dibujos, por la altura de las marcas en la pared. Era apenas una niña». Santiago se arrodilló junto al hoyo, temblando. «¿Y ahora qué hacemos?» Antes de que Beatriz pudiera responder, escucharon algo. Pasos. Alguien más estaba bajando las escaleras del sótano. Madre e hijo se giraron hacia la puerta, listos para correr. Pero quien apareció en el umbral los dejó congelados. Era un hombre, alto de unos 60 años, con el cabello gris peinado hacia atrás y un traje oscuro impecable. Sus ojos eran fríos, calculadores. «Así que finalmente vinieron», dijo el hombre con una voz grave y controlada. Sabía que tarde o temprano Ricardo no podría guardar el secreto. Los débiles nunca pueden. «¿Quién es usted?», exigió Beatriz colocándose frente a Santiago. El hombre sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría. «Soy Esteban Garrido». «Bueno, era Esteban Garrido. Ahora soy Esteban Fuentes. Cambié mi apellido hace 15 años, después de vender esta casa, o al menos intentarlo. Resulta que nadie quiere comprar una propiedad donde se cometió un crimen». Usted está vivo», tartamudeó Beatriz. «El testamento decía». «El testamento era una trampa», interrumpió Esteban caminando lentamente hacia ellos. «Una forma de traerlos aquí, de obligarlos a enfrentar lo que Ricardo y yo hicimos, porque verán, yo ya estoy viejo, ya estoy cansado. Y antes de morir,
Necesito que alguien más cargue con el peso de este secreto. ¿Por qué nosotros?, gritó Santiago. ¿Por qué mi madre y yo? Nosotros no hicimos nada. Porque tú llevas el nombre, dijo Esteban mirándolo fijamente. Porque tu padre biológico, el hombre que abandonó a tu madre, era mi socio de negocios, el hombre que me ayudó a encerrar a Sofía cuando ella comenzó a estorbar, el hombre que huyó de Guanajuato cuando las cosas se pusieron feas. Beatriz sintió que el piso se abría bajo sus pies. No, no puede ser. Oh, sí puede, dijo Esteban sacando un sobre del bolsillo interior de su saco. Aquí está su nombre, su dirección, su nueva identidad. Lo encontré hace 2 años, después de décadas buscándolo. Y cuando lo encontré descubrí que había muerto. Cáncer, rápido y sin dolor. Demasiado fácil para alguien como él. Le entregó el sobre a Beatriz. Ella lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía de un hombre joven, de unos 25 años, sonriendo a la cámara. Y al ver ese rostro, Beatriz dejó caer la foto. Era el mismo hombre que había conocido 17 años atrás. El hombre que le había dicho que la amaba. El hombre que había desaparecido cuando supo que estaba embarazada. El padre biológico de Santiago. Su nombre era Héctor Domínguez, continuó Esteban. Pero cuando huyó de Guanajuato, se cambió el nombre a Héctor Solís. ¿Te suena familiar? Era el primo de Ricardo. Por eso Ricardo te encontró a ti, Beatriz. Por eso se ofreció a criarte al niño. Porque sabía que ese niño llevaba su sangre. Era su forma de enmendar lo que su primo había hecho. Santiago recogió la fotografía del suelo. Miró el rostro del hombre que era su padre, un hombre que nunca conoció, un hombre que había sido cómplice de asesinato. Yo llevo la sangre de un asesino, susurró. No, dijo Beatriz abrazando a su hijo con fuerza. Tú llevas tu propia sangre, tus propias decisiones. No eres responsable de lo que él hizo. Pero tu hijo sí tiene una responsabilidad, interrumpió Esteban. Tiene la responsabilidad de sacar a Sofía de este sótano, de darle una tumba digna, de limpiar el nombre de esta familia, porque si no lo hace, no terminó la frase. No hizo falta. Desde el hoyo en el centro del cuarto comenzó a salir algo, una niebla oscura y espesa que olía a tierra mojada y carne podrida. La niebla tomó forma lentamente, primero unas piernas pequeñas, luego un torso delgado, luego unos brazos extendidos hacia ellos, y finalmente, un rostro. El rostro de una niña de 8 años, con el cabello negro enredado, con los ojos vacíos y oscuros como pozos sin fondo, con la boca abierta en un grito silencioso. Sofía, la niña del sótano, y estaba mirando directamente a Santiago. Tú, dijo con una voz que parecía venir de muy lejos, tú llevas mi nombre, tú vas a liberarme. ¿O vas a morir conmigo? Santiago no pudo moverse, no pudo respirar. El rostro de la niña muerta flotaba frente a él, tan cerca que podía ver las grietas en su piel pálida, las cuencas oscuras donde alguna vez hubo ojos llenos de vida. No le tengas miedo, dijo Esteban con una calma perturbadora. Ya no puede hacerte daño, no si haces lo que pide. ¿Y qué es lo que pide?, gritó Beatriz interponiéndose entre su hijo y el espectro. ¿Qué quiere de nosotros? La figura de Sofía se movió alrededor de Beatriz como humo, ignorándola por completo. Sus ojos vacíos seguían fijos en Santiago. Justicia, susurró la niña con esa voz de ultratumba. Verdad, nombre, tumba, luz del sol, oraciones, lágrimas. Todo lo que me quitaron. Te daremos todo eso, dijo Santiago encontrando su voz, aunque temblaba de pies a cabeza. Te sacaremos de aquí, te daremos una tumba con tu nombre, te enterraremos en el panteón con una cruz y flores. Lo prometo. ¿Prometes?, repitió Sofía inclinando la cabeza de forma antinatural. Como mi padre me prometió que el doctor vendría. Como me prometió que solo sería una noche en el cuarto oscuro. Como me prometió que me quería. Yo no soy tu padre, dijo Santiago con lágrimas rodando por sus mejillas. Yo no te hice daño. Yo ni siquiera había nacido cuando... Pero llevas su culpa, interrumpió Sofía flotando más cerca. Llevas su nombre, llevas su sangre. Héctor Domínguez era tu padre, el hombre que me trajo comida el último día,
el hombre que me miró con lástima pero no abrió la puerta, el hombre que subió las escaleras y me dejó morir. Santiago se dobló como si le hubieran dado un golpe en el estómago. No, no puede ser. Fue él, confirmó Esteban desde la puerta. Héctor era el único con llave del cuarto además de mí. Yo le ordené que le llevara agua y pan cada día, pero la última semana dejó de ir. Dijo que no podía soportar sus gritos. Dijo que prefería olvidar que ella existía. Y yo estaba demasiado ocupado contando el dinero de nuestros negocios sucios como para bajar yo mismo. ¿Por qué?, gritó Beatriz girándose hacia Esteban con furia. ¿Por qué la encerraron? ¿Qué hizo una niña de 8 años para merecer eso? Esteban bajó la mirada por primera vez. Nada. Ella no hizo nada. Fue mi esposa. Mi esposa Catalina estaba embarazada cuando conoció a Sofía. La niña era hija de mi primer matrimonio, con una mujer que murió al dar a luz. Catalina nunca la aceptó. Decía que Sofía le daba mala suerte, que por culpa de ella perdió 2 embarazos, que la niña estaba maldita. Eso es una locura, dijo Beatriz. Lo sé, pero yo amaba a Catalina, y cuando ella perdió el 3er embarazo, cuando perdió al niño que íbamos a llamar Santiago, se volvió loca de dolor. Comenzó a golpear a Sofía, a encerrarla en armarios, a no darle de comer durante días. Y yo no la detuve, porque tenía miedo de perderla a ella también. Cobarde, escupió la voz de Sofía. Cobarde igual que tu socio, igual que Ricardo. Todos cobardes. Tienes razón, dijo Esteban con la voz quebrada. Somos cobardes. Por eso estamos aquí. Por eso te traje a ellos, para que alguien pague. ¿Pagar?, repitió Beatriz. ¿Quieres que mi hijo pague por lo que hicieron ustedes? No, dijo Sofía girándose finalmente hacia Beatriz. Yo no quiero sangre. Ya hubo suficiente sangre. Yo solo quiero salir. Quiero que me saquen de este hoyo. Quiero sentir el sol una última vez antes de descansar. Por primera vez, su voz sonó como la de una niña de verdad, pequeña, asustada, cansada. Santiago dio un paso adelante, apartando suavemente a su madre. Te sacaremos, yo mismo te sacaré, pero necesito saber algo primero. ¿Qué? Los 3 hombres que intentaron comprar esta casa, los que la anciana dijo que murieron, ¿los mataste tú? Sofía no respondió de inmediato. Su forma comenzó a disiparse y reformarse, como si estuviera luchando por mantener su presencia en el mundo físico. Ellos bajaron aquí, dijo finalmente. Dijeron que iban a destruir el cuarto, que iban a construir un estacionamiento sobre mi tumba. Yo solo los asusté. Corrieron. Uno de ellos tropezó en las escaleras y se rompió el cuello. Los otros 2 tuvieron ataques al corazón. Yo no los toqué. Fue su propio miedo el que los mató. ¿Y la anciana?, preguntó Beatriz. La que vino a advertirnos, ¿quién era? Rosalía, dijo Esteban. La cocinera. Murió hace 3 meses. Cáncer de pulmón. Vino a mí antes de morir y me rogó que hiciera algo por Sofía, que le diera una tumba de verdad, que limpiara mi conciencia. Dijo que si no lo hacía, ella misma vendría desde el más allá a obligarme. Entonces, ¿la mujer que vimos era un fantasma?, susurró Santiago. O la culpa, dijo Esteban. A estas alturas ya no sé distinguir entre una cosa y otra. Beatriz miró a su hijo, luego al espectro de Sofía, luego al hoyo donde yacía el cuerpo de la niña envuelto en sábanas sucias. Tomó una decisión. Vamos a hacerlo, dijo con firmeza. Vamos a sacarla de aquí, esta misma noche. Llamaremos a las autoridades, les diremos que encontramos restos humanos en el sótano, haremos todo legal. Pero primero, antes de que lleguen, le daremos a Sofía lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita?, preguntó Santiago. Beatriz se arrodilló junto al hoyo y extendió la mano hacia la forma etérea de la niña. Necesita que alguien la toque sin miedo. Necesita que alguien llore por ella. Necesita que alguien le diga que lo que le pasó no fue su culpa. Sofía miró la mano de Beatriz. Su forma parpadeó como si estuviera a punto de desvanecerse. ¿De verdad?, susurró con voz de niña pequeña. ¿De verdad no fue mi culpa? No, mi niña, dijo Beatriz con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca fue tu culpa. Fuiste una niña inocente que merecía amor y protección.
Y ellos te fallaron de la peor forma posible. Santiago se arrodilló junto a su madre. Extendió su mano también. Y yo te pido perdón en nombre del hombre que fue mi padre, en nombre de la sangre que comparto con él. Perdón por no haber estado ahí. Perdón por no haberte salvado. La forma de Sofía comenzó a brillar. Una luz tenue, casi imperceptible, comenzó a emanar de ella. Extendió sus manos espectrales hacia las de Beatriz y Santiago, y cuando sus dedos se tocaron, sintieron algo. No era frío como esperaban, era cálido, como la mano de un niño vivo. «Gracias», susurró Sofía. «Gracias por verme. Por fin alguien me ve». Pero antes de que pudiera decir más, algo cambió. La luz que emanaba de ella se volvió más brillante, demasiado brillante, y su expresión de paz se transformó en terror. «No», gritó Sofía tratando de soltar sus manos. «No, todavía no. Ella viene. Ella no quiere que me vaya. Ella nunca quiso que me fuera». «¿Quién viene?», gritó Santiago. Desde las escaleras del sótano se escuchó un sonido. Pasos. Pasos de mujer con zapatos de tacón. Lentos, deliberados, amenazantes. Y entonces, una voz. Una voz de mujer que hizo que hasta Esteban retrocediera contra la pared, pálido como la muerte. «Sofía, mi amor, ya es hora de que vuelvas a tu cuarto. Ya jugaste suficiente». En el umbral de la puerta apareció otra figura. Una mujer alta y delgada con un vestido negro de época y el cabello recogido en un moño perfecto. Sus ojos eran oscuros y fríos como el hielo. Esteban dejó escapar un gemido de puro terror. «Catalina, pero tú estás muerta». La mujer sonrió. Fue la sonrisa más cruel que Beatriz había visto en su vida. «Muerta, sí, pero nunca me fui, esposo mío. Alguien tenía que quedarse aquí cuidando que mi hijastra no saliera de su castigo. Alguien tenía que asegurarse de que nunca pudiera contar lo que hicimos. Y ahora, sus ojos se posaron en Santiago. Ahora que hay un nuevo Santiago en la casa, finalmente puedo tener al hijo que me quitaron». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Catalina extendió la mano hacia Santiago. Una fuerza invisible lo jaló hacia ella, levantándolo del suelo. «¡Suéltalo!», gritó Beatriz lanzándose hacia el espectro. Pero Catalina la golpeó con un movimiento de su otra mano, enviándola contra la pared. Beatriz cayó al suelo, aturdida. «¡Mamá!», gritó Santiago luchando contra la fuerza invisible que lo arrastraba hacia la mujer muerta. Sofía se interpuso entre ellos, su forma ahora brillando con una luz intensa. «No, no te lo llevarás. Ya no tienes poder sobre mí. Ya no tengo miedo de ti». Las dos figuras espectrales chocaron en un estallido de luz y oscuridad, y el sótano entero comenzó a derrumbarse. El techo del sótano se agrietó. Pedazos de yeso y madera cayeron sobre ellos. Beatriz se arrastró hacia su hijo, mientras las dos figuras espectrales luchaban en el aire, entrelazadas en una batalla que hacía vibrar las paredes. «¡Santiago!», gritó Beatriz alcanzando la pierna de su hijo. La fuerza que lo sostenía en el aire era inmensa, pero no lo soltó. Jaló con toda su fuerza. Esteban salió de su parálisis. Se lanzó hacia adelante y tomó el otro brazo de Santiago. Juntos, madre y tío abuelo, jalaron hasta que la conexión invisible se rompió. Santiago cayó al suelo con un golpe seco. «¡Corran!», gritó Sofía desde el centro de la habitación. Su forma brillaba tanto que era casi imposible mirarla directamente. «¡Sáquenme de aquí! ¡Saquen mi cuerpo antes de que ella gane!». Catalina soltó un grito que hizo estallar las pocas ventanas del sótano. «¡Nunca! Si no puedo tenerte a ti, Sofía, si no puedo tener al hijo que merecía, entonces nadie saldrá de aquí». La habitación entera comenzó a hundirse. El piso de tierra se abrió como una boca hambrienta. El hoyo donde yacía el cuerpo de Sofía se expandió, amenazando con tragarse todo. «¡El cuerpo!», gritó Beatriz. «Tenemos que sacar el cuerpo». Santiago, ignorando el terror que le helaba las venas, se lanzó hacia el borde del hoyo que se ensanchaba. Metió los brazos en la tierra suelta y tomó el bulto envuelto en tela. Era liviano, demasiado liviano. Los huesos de una niña muerta hacía décadas. Lo jaló hacia arriba con toda su fuerza. Esteban lo ayudó, tomando el otro extremo. Entre los dos, levantaron el cuerpo del hoyo justo cuando la tierra colapsaba por completo.
¡La escalera!, gritó Beatriz señalando hacia la salida. ¡Rápido!, corrieron por el pasillo mientras el sótano se derrumbaba a sus espaldas. Las vigas caían. Las paredes se agrietaban. El grito de Catalina los perseguía como una tormenta de furia. «¡No pueden llevársela! ¡Es mía! ¡Siempre fue mía!». Pero la voz de Sofía respondió, más fuerte, más clara que nunca. «Ya no soy tuya, nunca fui tuya, y ahora soy libre». Una explosión de luz cegadora llenó el sótano. Beatriz sintió que una fuerza la empujaba hacia adelante, ayudándola a subir las escaleras. Sintió manos pequeñas en su espalda, manos de niña, manos que la impulsaban hacia la luz. Salieron de la compuerta justo cuando todo el piso del sótano colapsaba con un rugido ensordecedor. La cocina entera se sacudió. Grietas aparecieron en las paredes. Los tres se lanzaron hacia la puerta principal, Santiago sosteniendo el bulto contra su pecho, Esteban y Beatriz flanqueándolo. Salieron a la calle justo cuando la fachada de la mansión comenzaba a ceder. Los vecinos salieron de sus casas, gritando, señalando. Alguien gritó que llamaría a los bomberos. Beatriz, Santiago y Esteban cayeron de rodillas en la acera jadeando, cubiertos de polvo y tierra. Entre los brazos de Santiago, el bulto envuelto en tela descansaba finalmente bajo la luz de la luna. «Lo logramos», sollozó Santiago. «La sacamos». Beatriz abrazó a su hijo y al bulto que sostenía. Lloró. Lloró por Sofía. Lloró por todos los años que la niña pasó en la oscuridad. Lloró por su propio hijo, que había cargado sin saberlo con el peso de un nombre maldito. Esteban se quedó sentado en la acera, mirando cómo su mansión se derrumbaba. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. «Perdóname, Sofía», susurró. «Perdóname por no haberte protegido, por haber elegido a Catalina sobre ti, por haber sido tan cobarde». Y entonces vieron algo. Entre las ruinas de la mansión, entre el polvo que se levantaba como niebla, apareció una figura, pequeña, translúcida, pero esta vez no daba miedo. Esta vez era solo una niña. Una niña de 8 años con un vestido blanco limpio y el cabello negro peinado con trenzas. Sonreía. Sofía levantó la mano y lo saludó. «Gracias», formó con los labios, aunque no salió sonido. Y luego, como humo llevado por el viento, se desvaneció. No hacia abajo, no hacia la oscuridad, hacia arriba, hacia la luz de la luna, hacia el cielo estrellado. Finalmente, libre. El Panteón Municipal de Guanajuato estaba en silencio bajo el sol de la tarde. Beatriz y Santiago caminaban entre las tumbas, llevando un ramo de flores blancas. Se detuvieron frente a una lápida nueva, simple pero digna, de mármol blanco con letras doradas que decían Sofía Garrido Miranda, 1992, 2001 Baiwas. Descansa en paz, pequeña ángel. Ya no estás sola. Santiago colocó las flores frente a la lápida. Beatriz encendió una vela y la puso junto al ramo. ¿Crees que esté bien ahora?, preguntó Santiago. ¿Crees que finalmente encontró paz? Sí, dijo Beatriz tomando la mano de su hijo. Lo creo. Ya no está atrapada, ya no está asustada, y su nombre está escrito en piedra para que todos lo vean. Ya no es un secreto. Santiago asintió. Desde aquella noche algo había cambiado en él. Ya no tenía pesadillas, ya no sentía ese peso en el pecho cuando alguien decía su nombre. Era como si, al liberar a Sofía, también se hubiera liberado a sí mismo. ¿Y Esteban?, preguntó. Se entregó a las autoridades, respondió Beatriz. Confesó todo: el abandono, el encierro, la muerte de Sofía. Dijo que quería pagar por sus crímenes antes de morir. ¿Lo juzgarán? Probablemente, pero ya está viejo y enfermo. El abogado dice que tal vez le den arresto domiciliario por su edad, pero lo importante es que la verdad salió a la luz, que Sofía tiene justicia. Se quedaron ahí un rato más, en silencio, dejando que el sol de la tarde calentara sus rostros. «Mamá», dijo Santiago finalmente, «he estado pensando en algo». «¿Qué cosa?» «Mi nombre, Santiago. Ya no me parece una maldición. Ahora me parece un recordatorio de que puedo elegir ser diferente, de que no tengo que cargar con los errores de otros,
de que puedo honrar la memoria de Sofía siendo la persona que ella nunca tuvo la oportunidad de ser. Beatriz sonrió a través de las lágrimas. Eres más sabio que muchos adultos, mijo. Lo aprendí de ti. Se abrazaron ahí, frente a la tumba de la niña que los había cambiado para siempre. Cuando se fueron, el viento sopló suavemente entre las tumbas. Las flores blancas se mecieron. La llama de la vela bailó, pero no se apagó. Y si alguien hubiera estado ahí, si alguien hubiera prestado mucha atención, habría visto algo imposible. Una sombra pequeña sentada junto a la lápida, una sombra con forma de niña, una sombra que ya no estaba triste, una sombra que finalmente, después de tantos años de oscuridad, podía descansar bajo la luz del sol. 2 años después, Beatriz abrió una fundación en la Ciudad de México. Se llamaba Fundación Sofía, y su misión era ayudar a niños en situaciones de abuso y abandono. Santiago, ahora estudiante de trabajo social, era voluntario todos los fines de semana. Cada año, en el aniversario de la muerte de Sofía, viajaban a Guanajuato, limpiaban su tumba, dejaban flores frescas, encendían velas y contaban su historia a quien quisiera escuchar, porque algunos secretos necesitan ser enterrados, pero otros necesitan ser sacados a la luz. Y Sofía Garrido Miranda, la niña del sótano, la niña olvidada, la niña sin voz, finalmente tenía ambas cosas: una tumba digna donde descansar y una historia que sería recordada. Ya no era solo un nombre grabado en un cofre enterrado en la oscuridad. Era un nombre grabado en mármol, bajo el cielo abierto, donde todos podían verlo, donde todos podían recordar, donde nunca más sería olvidada. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Tu tiempo y apoyo significan mucho para este canal. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué otras historias te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo video.